Seguidamente presentamos a nuestro ponente internacional, el doctor Luis Aguirre, psicólogo especialista en epidemiología en la Universidad Nacional de Rosario, magíster en salud pública, doctor en salud colectiva en la Universidad Nacional de Lanús, director provincial de discapacidad y rehabilitación, provincia de Santa Fe, director hospital de salud mental agudo Ávila, Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, coordinador nacional de formación en recursos humanos, Ministerio de Salud Nacional, rector de la Universidad Gran Rosario, Rosario Santa Fe, evaluador Salud Investiga, Ministerio de Salud, director de Maestría en Gestión y Política de la Discapacidad, Universidad del Gran Rosario, profesor contratado o rentado, dictado de seminario, maestría, gestión y servicios de salud, Universidad Nacional de Rosario. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos en esta presencia. Me pone un poco nervioso, pero bueno, vamos a tratar de honrar la invitación. Yo estoy preocupado por vamos a hablar de este título. El título es un poco provisorio también, ¿no? Salud y educación, estrategias para la inclusión social. No le encontraba mucho la vuelta a... No sé si voy a hablar de esto. Creo que sí, pero... Sí. Es lo que más cercano le encontré a lo que pienso de la inclusión social. Básicamente, para empezar, vivimos en un sistema social que funciona de una manera particular. Básicamente funciona que para que vivan bien algunos hay grandes extensiones de población que deben vivir mal. Esto todos los latinoamericanos lo sabemos. Vivimos en el continente más desigual del planeta. ¿Qué quiere decir que la desigualdad? Que muy poquitos tienen mucho y muchos tienen muy poquito. Esto somos testigos cotidianamente en Latinoamérica cuando salimos de nuestras casas y vemos el mundo que nos rodea. Y mi hipótesis es que podríamos mejorar este mundo trabajando para que cada vez más personas puedan tener acceso a la salud y a la educación. Esto parece un eslogan que siempre se dice, bueno, la salud y la educación es muy bueno, pero en verdad es una estrategia de sobrevivencia social. Eso es lo que quiero demostrar con mi presentación, que voy a tratar, te prometo, y a ustedes también. Bueno, pasamos a la primera. Hay algunos datos. Primero vamos a armar la escena en la que nos encontramos. Básicamente, en esta región en Latinoamérica hay 180 millones de pobres. 70 millones casi no comen todos los días. Sería muy interesante, no sé si lo saben o han tenido la experiencia de tener hambre.
y no el hambre de los que comemos todos los días, sino el hambre acumulado. Es una de las peores torturas que puede sufrir un ser humano. Casi un tercio de la población latinoamericana vive en una situación de pobreza, y en la población infantil y los adolescentes son el 42% de ese tercio. O sea, la mitad de la población pobre son niños, niñas y adolescentes. La principal barrera laboral, de inclusión laboral, la tienen las mujeres, ¿sí? Porque tienen una menor tasa de inserción laboral que los hombres, pero además, las mujeres, además de trabajar afuera de la casa, son las que se encargan del trabajo del cuidado de la familia, que es un trabajo, ¿sí? Sus mamás, sus abuelas, sus parejas mujeres trabajan cuando están en su casa, cuando les hacen la comida, cuando les hacen están trabajando, no los están atendiendo porque somos varoncitos y porque somos padres. Están trabajando esas mujeres, y esas mujeres no reciben ningún salario y no reciben seguridad social, y son las que permiten que la fuerza laboral masculina pueda salir a producir. ¿Se dan cuenta cómo es la...? Pero eso está visibilizado, está en el lado oscuro del sistema. En relación a las personas con discapacidad, ¿y por qué está asociado una cosa con la otra? Porque la mayor parte de las personas con discapacidades son pobres, ¿sí? Y la peor parte la llevan los niños, los adolescentes y las mujeres con discapacidad. El dato anterior era de CEPAL, del año pasado. Uno de los últimos estudios del Banco Mundial, que recién también se comentaba, pero por salud mental, está planteando que en América Latina los cálculos no son muy exactos porque las estadísticas no son buenas, pero se calcula que de base el 10% de la población tiene alguna discapacidad, ¿sí? El 10% de la población en América Latina son 50 millones de personas, ¿sí? Y ese mismo estudio dice que el grado de alfabetización de los niños y las niñas con discapacidad en América Latina está entre el 20 y el 30%. Y ese grupo, el 90% de la trayectoria educativa se da solamente en la escuela primaria. Por eso nos preguntamos por qué en las universidades no hay personas con discapacidad estudiando. Porque las personas con discapacidad ni siquiera pueden entrar a la escuela primaria. Imagínense que a la secundaria es imposible y a la universidad menos. En términos de salud, lo que sucede es que a los servicios de salud, tanto públicos como privados, los que mayor accesibilidad tienen son los niños y niñas de familias cuyos papás tienen trabajo registrado, porque están bajo la órbita de la seguridad social. Las familias que tienen trabajo precario o están desocupadas, directamente no acceden a los servicios de salud, o acceden cuando hay un evento de salud muy dramático, donde ya no queda más alternativa, por dos cuestiones. Porque es muy caro llegar hasta los hospitales para una familia que no tiene trabajo, y otra por la falta de información que tienen. ¿Sí? Es decir, este panorama que nos está mostrando que la población más vulnerable
en América Latina, que son los niños, los jóvenes y las mujeres con discapacidades, no tienen serios problemas para acceder a dos derechos básicos, a dos derechos humanos básicos, que son la salud y la educación. Bueno, entonces, este es el panorama. Lo que intento compartir la pregunta con ustedes es, a partir de esta escena, ¿cómo se construye una civilización? ¿Qué tipo de civilización estamos construyendo? ¿Y qué se debe hacer para habitar una comunidad humana? ¿Sí? Esas son las preguntas que a mí me gustaría dejarles. ¿Sí? Ahora vamos a volver sobre estas preguntas. Pasarme la próxima. Bueno, acá. En relación a cómo se construye una civilización, hay una línea de investigación, una rama teórica de la antropología, sobre todo de la se llama antropología cultural, cuyo autor más importante es Marvin Harris. Y Marvin Harris plantea que el salto evolutivo de la humanidad, en términos de especie, de darwinismo, se dio, no como planteaba Darwin, por el lado de la competencia, sino que el salto evolutivo se dio porque los miembros de los grupos y entre grupos hubo acciones de cooperación, no de competencia. Que el salto civilizatorio se da por la cooperación entre individuos de una misma especie. Hay una muy bella anécdota que me lo recordó mi compañera Melania hoy, y por eso la sumé. Ella es Margaret Mead. No sé si la han escuchado nombrar. Margaret Mead es un ícono de la antropología clásica, la mujer de George Mason, ¿sí? Toda ¿sí? La teoría sistémica, la teoría de la comunicación. Y Margaret Mead, en ocasión de estar dando una clase de antropología, una alumna le pregunta cuáles para ella eran los elementos de la paleoarqueología que significaban un rasgo civilizatorio. ¿Sí? Entonces algunos decían, bueno, pueden ser piedras para afilar herramientas, anzuelos, puntas de flechas. Todos esperamos que ella dijera algunos de estos elementos como ese elemento que permitió, o la rueda, o el descubrimiento del fuego, que permitieron dar un salto civilizatorio. Y ella nos sorprende a todos diciendo que el mayor signo de civilización que se había encontrado en la paleoarqueología era un fémur fracturado y sanado. ¿Sí? Pasame la otra. En Atapuerca, en España, ¿sí? Hay una cueva muy importante donde se encontraron desde el año 92 distintas capas de una cueva que fue ocupada desde hace aproximadamente 2,5 millones de años por la especie Homo. ¿Sí? El Homo sp, el antecesor, el preneandertal, el neandertal específicamente, y el Homo sapiens, que tiene 50.000 años de antigüedad. Ella es Yanida Z, una mujer de 30 años perteneciente a la especie neandertal. ¿Sí? Yanida, encuentran de Yanida, esa es la reconstrucción facial que hacen en Holanda un grupo de investigadores a
partir de una mandíbula y una vértebra de su columna vertebral. La reconstruyen. Bueno, hacen estas cosas, ¿sí? La ciencia es maravillosa y puede hacer estas cosas. Reconstruyen su rostro y reconstruyen su vida a partir de estos hallazgos y determinan que Jagger murió alrededor de los 30 años y tenía una artritis que había comenzado alrededor de los 12 años. ¿Sí? Entonces la conclusión lógica que se llega es que esta mujer, para vivir esos 17 años, tuvo que ser cuidada. En la anterior, ¿sí? El fémur fracturado y sanado es el indicio más contundente de civilización, porque ninguna especie animal le brinda asistencia a un individuo que se fractura. El individuo de cualquier especie animal que se fractura es abandonado por la manada y muere al poco tiempo, a las pocas horas, porque no puede beber, porque no puede alimentarse, porque se queda solo. El dueño de ese fémur se fracturó y hubo otro humano que lo cuidó. Por eso ese fémur sanó. Ahí empezó la civilización. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que la civilización... ¿Me puedo? Que la civilización se hace cuando hay otros. Cuando hay otros. Que no existimos en términos individuales, porque no podríamos sobrevivir. Recién ahí hablaba de Freud. Freud dice que la criatura humana es la única criatura de todas las especies de mamíferos que nace prematura y que necesita mucho tiempo asistencia ajena. ¿Sí? Si no tuviésemos asistencia ajena, no sobrevivimos en términos biológicos. Y la asistencia ajena no solamente nos alimenta, sino que nos llena de palabras, nos llena de imágenes, nos llena de pensamientos, de sensaciones y construye lo que nosotros llamamos los psicólogos la subjetividad. Pero la subjetividad no es individual, es una construcción colectiva, es una construcción de la manada. ¿Sí? La manada paraguaya tiene sus propios códigos, su propia forma de entender el mundo, diferente a la manada de los argentinos o a la manada de los bolivianos. ¿Sí? Porque somos criados con formas muy particulares de ver el mundo. Pero lo más importante, ¿sí?, más allá de las variaciones, es que somos criados por otros y que necesitamos esencialmente de los otros. Y que una comunidad, además, necesita de verse reflejado en comunidades más amplias. Si los individuos de una comunidad ven reflejado en su comunidad el individualismo, el egoísmo, la competencia, ¿sí? Y perdónenme los neoliberales de la sala, la civilización no se hizo por competencia, porque la competencia básicamente es eliminar al otro en distintos grados. Lo único que permite que todos vivamos, tengamos las mismas posibilidades, es la ayuda mutua, es la compensación de nuestras discapacidades, es la compensación de nuestras faltas, ¿sí? Es colaborar con el otro, ese intercambio de dones para que podamos vivir los dos, los tres, todos, ¿sí? Por supuesto que nosotros planteamos, en todo caso, una mirada de la psicología,
de la antropología o de la sociología comunitaria, no la pensamos en términos individuales. Sí hay modulaciones individuales de todo esto, pero sin eso otro no podríamos sobrevivir. Imagínense de pronto cualquiera de ustedes que desaparece el mundo que los rodea, que es el que suministra sentidos, materiales, significaciones, ¿sí? Mitos. Estamos construidos de mitos. ¿Sí? La religión, ese gran ordenador social. ¿Sí? Estamos intoxicados de mitos que nos permiten encontrarle sentido al sinsentido de la vida, pero eso te lo da la comunidad. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué podríamos hacer para habitar en estos términos una comunidad humana? ¿Sí? Lo humano no es individual, lo humano es con otro. ¿Sí? La salud y la educación son dos formas del cuidado de una comunidad hacia los individuos de su especie. Porque con la educación se transmite la cultura y con la salud se cuida la sobrevivencia. Son dos dispositivos del cuidado humano. Si nosotros dejamos de educar a grandes sectores de la población y dejamos de cuidar en términos de salud a enormes sectores de la población, nos estamos autosuicidando como civilización. Porque necesitamos de todos los que estamos, no de los que somos normales. Porque la normalidad también es un invento. La normalidad es la regla que ponen la mayoría. O el poder de turno, que dice esto es normal. Hasta el año 73, yo le conté una pequeña anécdota, en Estados Unidos la homosexualidad era una patología psiquiátrica. Estaba calificada como una perversión. ¿Sí? En el año 73, en California, asume el primer diputado de la comunidad gay de California y ese colectivo empieza a tener poder político. En diciembre de ese año, en la reunión de la Asociación Americana de Psiquiatría, se borra del DSM la homosexualidad como patología. O sea, en octubre eras un enfermo homosexual y en enero ya está todo bien. Y así hay un montón de cosas que existen. ¿Cómo? Enero te curaste, ¿sí? Enero te curaste. ¿Sí? La política hizo que un montón de gente dejara de estar enfermo. Quiero decir, no me hagan de ¿sí? Quiero decir, vamos a la última. Porque yo encontré esto al final. La última. Encontré esto y les quería preguntar porque parece medio desolador el panorama, ¿no? Pero la idea es esta, que lo que tenemos a mano es la salud y la educación. Todos nos formamos, en esta universidad se forman curadores y educadores. Y eso es una gran herramienta de inclusión social. Una inclusión social que nos va a preservar como sociedad. Porque si nosotros no cuidamos, va a ser vaga la esperanza de que alguien nos cuide cuando estemos en la mala, que llega. La mala es que nos quedemos sin trabajo, la mala es que nos volvemos viejos, la mala es que nos deterioramos lógicamente por el proceso de la vida y vamos a necesitar al principio y al final ayuda externa. Hasta necesitamos ayuda para morirnos. Y encontré esto.
Hay medio lechón asado. ¿Lo reconocen? Respecto a los derechos y dignidad de las personas, el rechazo a la violencia y discriminación, libertad de opinión con lealtad a los principios constitucionales, el respeto a la interculturalidad, el pluralismo étnico, lingüístico, ideológico, religioso y político. Inclusión total. ¿Sí? Consideración de los otros, de las diferencias, consideración de lo que nos asemeja como raza humana. No lo adivinaron. Son los principios de la Universidad de San Lorenzo. Que no se entere la rectora de que no lo vamos a saber. ¿Sí? Bueno, ojalá que en esta casa que tiene estos principios podamos hacer nuestro pequeño aporte, nuestro granito de arena, para que tengamos una civilización lo más parecido a lo humano. Muchas gracias. Invitamos al doctor Ricardo Verón Romero, vicerrector académico, para entregar el certificado de reconocimiento al doctor José Luis Aguirre, agradeciendo su excelente ponencia. Fuerte los aplausos.